Pues seguimos en la transmisión después de tan interesante mesa de análisis en la que estuvieron participando nuestros ponentes en colaboración con Javier González, el director de Previtep, y en colaboración también con el maestro Juan Manuel Gutiérrez, parte del equipo o del grupo de consejeros de la empresa de Previtep. Y bueno, el siguiente ponente, que tuvimos que hacer algunos ajustes en la agenda, estamos hablando de el maestro Carlos Salinas. Él se desempeña actualmente como director regional para las Américas del Consejo de la Exportación de la Soya de Estados Unidos. Como director regional, Carlos es el principal responsable de la estrategia e implementación del desarrollo comercial de mercado y antes de ocupar este puesto tuvo a cargo la dirección del US Soybean Mill. Previo a su trabajo con el USEC, Carlos también se desempeñó como jefe del departamento de granos, forrajeros de Bunge, una empresa aceitera, en donde fue responsable de alinear la estrategia global dentro de América del Norte. Durante su responsabilidad de alinear la estrategia, tuvo exportaciones, a su cargo las exportaciones, el comercio, la dirección y la ejecución de la estrategia comercial y trabajó con varias materias primas, incluidos la soya. También bueno, ha participado en varias empresas a nivel internacional y también trabajó con fabricantes de alimentos balanceados como ADM. En este caso, Carlos estará participando en la semana Previtep número 24, en el viernes financiero, con su plática Perspectivas de Mercados. Están haciendo la introducción formal aquí en el salón, entonces le damos la bienvenida a Carlos después de un trayecto intenso y de un esfuerzo grande que hizo para apoyarnos en su participación. Le damos la bienvenida a Carlos. Muchísimas gracias y seguimos con la transmisión. Ponencia desde abajo, como te sientas, te dejamos el micrófono y adelante. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por esta linda oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, lo que no dice el currículum es, me mudé de un lado al otro, no porque se abrió una oportunidad, sino porque mis jefes ya no me aguantaban y me sacaban, así que esa es la diferencia. Bueno, comencemos con esta breve presentación. Antes de comenzar, quisiera reconocer a nuestra membresía. Dentro de ella tenemos a empresas exportadoras, procesadoras, tenemos a fabricantes de equipos, tenemos empresas verificadoras, a ferrocarriles, entre otras entidades muy importantes para nuestra organización, que son gran parte del financiamiento de lo que hacemos. No podemos olvidar el aporte y el apoyo que tenemos del productor de soya de Estados Unidos. Sin ese apoyo, mi presencia aquí no sería posible. La agenda será, bueno, tengo 44 minutos, espero poder cumplirla. Tocará varios temas. Quiero comentarles un poco cuál es nuestra estrategia, hablar un poco del balance de oferta y demanda que fue publicado el 12 de septiembre por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hablar un poco sobre la producción global de soya, sobre la molienda, el proceso de convertir ese grano en una pasta y un aceite de soya. También hablaremos sobre la demanda tanto de pastas como de aceites vegetales global, dar un contexto general. Y también hablaremos del cambio en producción y qué es lo que implica el cambio de producción a la reducción en la producción que se emitió el 12 de septiembre por el gobierno de Estados Unidos. No podemos olvidar a Brasil, un país importantísimo en la producción agrícola y un país donde tendremos que poner mucha atención. La situación de los márgenes de molienda y el impacto que tiene el gas natural y cómo estamos posicionados tanto Estados Unidos como México en relación a otros orígenes. La China es un elemento importante y bueno, finalizaremos con un análisis de valores relativos de diferentes productos. Intentaré ir relativamente rápido. Nosotros tenemos una estrategia de crear una preferencia por nuestro producto, creciendo las relaciones con diferentes entidades, organizaciones y demostrando el valor del producto. Dentro de esta estrategia tenemos 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es diferenciar el producto, no solamente contra productos de otros orígenes, sino poder
diferenciar el producto contra otros ingredientes en la ración animal. También queremos elevar la preferencia del producto con nuestros clientes, pero no solamente eso, queremos apoyar en el apoyo a la demanda de los países de proteína. Queremos incentivar el consumo y nosotros creemos que si crecen ustedes, crecemos nosotros. Así que por eso trabajamos mucho con ustedes, con Previtep y otras organizaciones para apoyar el consumo. Y es muy importante, quién sabe, el tercer pilar, yo diría que la mejor traducción sería mantener el acceso libre tanto de servicios como de productos entre diferentes países. Cuando los gobiernos intentan meterle mano, de alguna forma u otra, implica un costo adicional y ese costo adicional lo termina pagando el cliente final. Y la mejor forma de poder tener una proteína a buen precio, un producto accesible a una clase que está necesitando esta nutrición, es por medio de un libre comercio. Y bueno, nuestra misión, creo que ya la explicamos, es maximizar, diría, optimizar la utilización, el valor y el acceso al mercado de la soya en una escala global. Hablemos un poco de la producción de soya global. Esto es información únicamente. El mundo produce casi 390 millones de toneladas de soya. Estados Unidos representa 119. Argentina 51 millones de toneladas. Brasil 149 millones de toneladas y el mayor exportador con 89 millones de toneladas de soya. Y aquí tenemos una lista básicamente de los productores más importantes de soya en una escala global. Bueno, hablemos un poco de maíz, porque me preguntaron que hable un poco de maíz. El mundo produce 1.1 billones de toneladas, Estados Unidos 354, me voy a ir aquí a Argentina 55, Brasil 126 millones de toneladas, encima de las 150 millones de toneladas. Rusia 15, solamente menciono que Rusia exporta 4 millones de toneladas, quién sabe ya no. África del Sur 17, Ucrania 31, Ucrania exporta 13 millones de toneladas, está cuestionable porque no sabe cuánto va a poder exportar Ucrania y cuánto va a producir el próximo año. La Unión Europea, que ha sufrido un problema climático recientemente en la producción de maíz con 58, y bueno, México con 27 millones de toneladas. China produce 274 millones de toneladas y tiene un consumo aproximado de 295 millones de toneladas. No pensamos mucho en el tema climático en la China, pero el tema climático en la China impacta mucho qué es lo que van a hacer con las importaciones, lo que puede causar un desbalance global de gran escala. Bueno, hablemos un poco sobre la molienda. La molienda, de nuevo, es la conversión de ese grano de soya en pasta y aceite. Y no puedo hablar de la molienda de soya sin hablar de la molienda de oleaginosas en una escala global. El mundo muele aproximadamente 532 millones de toneladas entre todas las oleaginosas. Estoy hablando de canola, girasol, soya, entre otras oleaginosas. México muele aproximadamente 8 millones de toneladas, sí, está en los principales jugadores, pero también tenemos Estados Unidos con 64, la China con 133 millones de toneladas, una capacidad instalada, diría, récord, Brasil con 55 y nos vamos con la Unión Europea con 48 millones de toneladas. Menciono la Unión Europea porque acuérdense de ese número que puede tener un impacto significativo en lo que pasa a futuro, particularmente con el abastecimiento de gas natural para poder utilizarlo en la molienda de oleaginosas. Y bueno, soya representa 327 millones de toneladas o 61% de esta capacidad global. ¿Dónde molemos soya? Bueno, Estados Unidos 60 millones de toneladas, Argentina 41. Argentina tiene una peculiaridad que tiene un mercado doméstico muy pequeño, de tal manera son el exportador más grande del mundo en pasta y aceite de soya, algo que tenemos que tener en cuenta. Brasil muele 50 millones de toneladas. De la pasta que se produce, la mitad se queda en el mercado doméstico y la otra mitad se exporta y tiene un consumo interno de aceite bastante alto. Tenemos a la China con 95 millones de toneladas de molienda. La China importa casi 97, 100 millones de toneladas. Todo lo que importa es para su molienda. Tiene una producción mínima de 18 millones de toneladas
de grano de soya. No es mínima, pero en términos relativos a su consumo, digo que es mínima. Y México, evidentemente, tiene una molienda de soya de 6.5 millones de toneladas. Bueno, nos vamos entonces a ver un poco la demanda. ¿Dónde está la demanda de esta pasta y de este aceite en una escala global? Quiero ser rápido porque los voy a aburrir. El mundo consume 250 millones de toneladas de pasta de soya. Entre ellos tenemos a México, a Estados Unidos con 35 millones de toneladas. Nos vamos a Brasil con 20 millones de toneladas. Tenemos la Unión Europea con 28 millones de toneladas. Algo peculiar de la Unión Europea es que ellos también importan 16 millones de toneladas de pasta de soya y lo hacen principalmente de la Argentina o de Brasil. Ahora tenemos a México, que tiene una demanda aproximadamente de 7 millones de toneladas. La mayoría de esa producción es abastecimiento local, pero también importamos un poco de pasta de soya. Y el sureste asiático, 21 millones de toneladas. Y la China, evidentemente por la capacidad instalada que tienen, ellos consumen 74 millones de toneladas. Bueno, aceites vegetales. No puedo hablar de aceite de soya sin hablar del complejo de aceites vegetales, porque el complejo en sí es muy amplio. Son un consumo de aproximadamente 213 millones de toneladas de aceites vegetales. Tenemos el aceite de palma, que es el principal, con 76 millones de toneladas. Se produce en el sureste asiático, principalmente en Indonesia y Malasia. Y tenemos aceite de canola con 30 millones de toneladas. El aceite de soya con 60 millones de toneladas. Evidentemente el aceite de soya es solamente parte o una pequeña parte de un complejo mucho más amplio, y nos relacionamos entre los aceites, nunca nos disparamos de precio, siempre van mancomunados. El aceite de girasol con 18 millones de toneladas. Esa es una perspectiva general. El aceite de soya se consume principalmente en Estados Unidos, 11 millones de toneladas, en la China 17 millones de toneladas. No podemos ignorar tampoco Brasil con unas 7 millones de toneladas, India con 5 millones de toneladas. India es el mayor importador de aceites vegetales en el mundo, incluyendo palma, incluyendo aceite de soya, entre varios. Juega un papel muy importante como importador de aceites. Algo que es muy interesante, quién sabe ustedes no están al tanto, Estados Unidos importa aceites vegetales y grasas, importa casi 5.8 millones de toneladas. Esta demanda está creciendo porque hay una política en la producción de energías renovables donde se necesita no solamente grasas amarillas, pero aceites vegetales, y se está importando una gran cantidad de aceites, y también se está expandiendo la capacidad de molienda de soya porque se tiene que abastecer ese mercado doméstico de aceites. Algo que es muy positivo porque eso significa que vamos a producir más pasta de soya. Esa pasta de soya que se va a producir tiene que encontrar su demanda en el mercado. México es un mercado, pero también el resto del mundo, y vamos a producir probablemente en exceso de exportamos 12 millones de toneladas, vamos a tener que exportar unas 24 millones de toneladas de pasta de soya en los próximos 5 años. Bueno, hablemos de un poco más enfocándonos en precios y qué es lo que pasó con el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 12 de septiembre. Hubo un impacto, yo diría importante, en las estimaciones que tienen para la cosecha que se viene en octubre y noviembre, donde bajaron la producción 4.2 millones de toneladas. Yo diría un impacto de sorpresa al mercado significativo, y de tal manera se redujeron los inventarios que tenemos a fin de año de una manera importante. Y la pregunta es, ¿qué es lo que significa todo esto? Bueno, hay un cálculo que se utiliza, es un cálculo relativo que se utiliza en la industria, donde medimos los inventarios a fin de año y los comparamos con el consumo total. Y esta relación nos da una idea de, uno, la volatilidad del mercado, y otras empresas que utilizan esta información como un pronóstico de precios, como uno de los elementos, entre otros, para poder predecir o tener una perspectiva de precios. ¿Cómo es ese cálculo? Bueno, esta es la definición. El cálculo en nuestro caso es el siguiente. Tomamos los inventarios a fin de año de 5.4 millones de toneladas y los dividimos entre la suma de lo que sería el consumo doméstico de Estados Unidos y las exportaciones de Estados Unidos. De tal manera, tenemos un número de 4.5%, y en inglés este es el famoso Stocks to Use Ratio. ¿Y por qué es importante este Stocks to Use Ratio? Por lo siguiente. Cuando medimos este cálculo de un punto de vista histórico, estamos en un 4.5%. No son muchas las ocasiones
que llegamos a este nivel, lo que nos dice que estamos en una situación muy apretada en relación de inventarios a fin de año. En otras palabras, cuando lleguemos a agosto del próximo año, no vamos a tener mucha materia prima disponible en Estados Unidos. Hemos estado en situaciones similares en años pasados y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Y evidentemente lo que pasa son los precios. Y aquí les voy a demostrar en otra gráfica, otra lámina, en este color anaranjado, el precio de la soya durante esas temporadas de bajos inventarios en relación al consumo. ¿Qué es lo que vemos? Cuando tenemos en la línea azul altos inventarios, el precio de la soya es relativamente bajo. Aquí tenemos otro ejemplo, altos inventarios, el precio de la soya relativamente bajo, y de tal manera en el tercer ejemplo. ¿Qué pasa en lo contrario? Cuando bajan los inventarios en relación al uso, el precio se nos sube, y en el 2021 tenemos un caso muy particular donde también vemos esa asimetría o esa relación inversa entre esta situación. Ahora tenemos una situación que es muy interesante y se darán cuenta que es una anomalía porque vemos los precios bajando y al mismo tiempo estamos viendo esos inventarios bajando en relación al consumo. Entonces, el mercado nos está diciendo algo. No sé lo que es y tampoco estoy aquí para dar un pronóstico del futuro, pero uno nos dice, USDA, ustedes están equivocados. Hay mucho más inventario de lo que ustedes piensan, hay más materia prima o la demanda es inferior a lo que ustedes están pensando. O el mercado va a tener que reaccionar y reflejar un stocks to use ratio de 4.5. No sé cuál va a ser el que va a estar correcto o cuál va a ser la dirección del mercado, pero evidentemente tenemos una inconsistencia y eso se va a corregir. Y esa relación que tenemos históricamente se va a mantener, pero simplemente no sabemos la reacción. Hasta ahora vemos que los precios están cayendo. Eso es una realidad. ¿Qué pasa con maíz? Maíz muy similar también, creo que es stocks to use ratio, el mismo cálculo, bajó a 8.5, pero maíz sí hemos tenido años donde hemos estado con situaciones muy complicadas en relación de inventarios al uso y nos damos cuenta que cuando vemos el precio de maíz, también tenemos ejemplos muy similares donde tenemos inventarios bajos, tenemos precios altos y ¿qué es lo que tenemos ahora? Es una situación muy similar a lo que teníamos en la soya, pero en el maíz ya vemos una pequeña reacción en los precios. Ya están comenzando a reaccionar y voy a decir, respetando esa relación inversa que presentamos en esta lámina. Bueno, hablemos un poco en términos generales qué significa todo esto. Dijimos Estados Unidos con 119 millones de toneladas, muy bien, ya vamos a cosechar esa soya, y ese maíz en octubre, noviembre, comenzamos a cosechar. No va a cambiar mucho en la producción, ya sabemos lo que tenemos. Argentina, podemos hablar muchas cosas de Argentina, no voy a tocar mucho en Argentina, pero dependemos del clima. Lo que más me preocupa ahora es Brasil. Dependemos de una producción de 149 millones de toneladas, se darán cuenta en términos relativos, es significativa, y unas exportaciones de 89 millones de toneladas para el resto del mundo. Sabemos que Estados Unidos no está en condiciones de poder ayudar a abastecer el mundo en caso de que tuviéramos cualquier problema en el Brasil. Y en mi opinión, la cosecha se ve siempre mucho mejor cuando no la hemos plantado, porque todos asumimos que vamos a tener rendimientos buenos y vamos a tener un clima muy bueno. Entonces, ahora es cuando la foto se ve perfecta, en otras palabras. ¿Qué es lo que me preocupa de Brasil? Varias cosas. Una es la política. Entre otras cosas, y quién sabe, no diferente a nuestros países, tenemos una política muy polarizada. Lula, el candidato de izquierda, está liderando las encuestas, probablemente va a ganar, y el presidente Lula no tiene una relación muy cercana con la agroindustria y tiene políticas un poquito drásticas en lo que quiere hacer. Y para un país que es uno de los mayores productores de granos y de carnes en el mundo, evidentemente es algo muy, muy delicado en el abastecimiento alimentario. Algo que tenemos que tener en mente es la política en el Brasil. ¿Qué es lo que tenemos en el Brasil también? Este artículo salió en Valor Económico, un periódico en el Brasil a principios de septiembre, donde hablan de el incremento de costos no solamente del transporte interno derivado al abastecimiento o cuánto maíz tienen por transportar, pero a los precios con los precios del diésel se han incrementado las tarifas ferroviarias un 50% y rodoviarias. Entonces hay un costo logístico significativo en el Brasil que tiene un impacto tanto para el productor como los precios de exportación.
Aquí está el precio del diésel en reales. Como se darán cuenta, el precio del diésel ha subido significativamente. En México creo que el precio es más o menos fijo, sin mucho cambio. Bueno, Brasil está sufriendo, está sufriendo. Brasil tiene algo muy importante que lo ayuda a ser competitivo y es su moneda. Como ustedes saben, el real se ha devaluado bastante y cuando vemos el precio de la soya en dólares y lo comparamos al precio de la soya en la moneda local en reales, nos damos cuenta que hay un impacto significativo para el productor. Y de tal manera hemos visto una expansión de 120 millones de toneladas en el 2018-19 a unas 149 millones de toneladas. Este crecimiento no ha venido sin problemas, sin cuestionamientos en relación al medio ambiente, a la expansión, a sustentabilidad. Y evidentemente el desafío ahora para Brasil es cómo crecer sin crear esos problemas, particularmente en los mercados donde ellos comercializan. Veamos el precio para el productor, ha incrementado 149% cuando el productor brasilero ve su moneda, el precio de la soya en su moneda local o en reales. Eso es importante porque el brasilero no ve su rentabilidad en dólares. Simplemente el dólar para ellos no es algo que consideran en sus cálculos. Y cuando vemos el precio de la soya para el productor americano ha subido 49%. De tal manera, aunque los costos de los insumos han subido, la rentabilidad para el productor brasilero en su moneda ha incrementado, generando esa expansión agrícola que de nuevo viene con algunas consecuencias. Hoy día el clima, Brasil todavía no ha plantado la soya, tienen que plantar en octubre, comienzan a plantar en octubre. Es prematuro hablar de cualquier problema climático en el Brasil, no sería justo, pero quiero solamente compartir con ustedes la cantidad de tierras y espacio que tenemos en Brasil, el tamaño geográfico, y los diferentes estados tienen diferentes climas y diferentes situaciones. Esta es una foto de la sequía en Brasil ahora. De nuevo, es prematuro porque puede llover y todo puede cambiar. Pero tenemos estados, por ejemplo, como Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahía y Tocantins, que están sufriendo una leve sequía que hoy día no nos preocupa, pero si estamos tomando esta foto en diciembre o en enero, ya estaríamos muy preocupados. Muy preocupados porque probablemente significaría que las 149 millones de toneladas no se van a producir como estábamos esperando y no es lo que el mundo hoy día necesita. Esos países, esos estados, aunque no son los productores más grandes, pero significa una producción aproximadamente de 39 millones de toneladas. Es un número, diría, bastante grande e importante. Bueno, hablemos un poco de los márgenes de molienda. De nuevo, el margen de molienda es la utilidad o que se le paga a una empresa para convertir ese grano de soya en pasta y en aceite. Y en realidad ustedes lo están pagando. El consumidor de pasta de soya, el agricultor, porcicultor, está pagando por ese servicio. Si lo saben o no lo saben, eso es lo que las empresas hoy día les cobran. Estos cálculos que tengo aquí nos dan una idea de esa relación de precios en la bolsa de Chicago. Y cuando comparamos ese margen, esa utilidad sobre los últimos 20 años, aunque el margen ha caído mucho los últimos 45 días, tenemos un margen de aproximadamente de $75 por tonelada. Y es un récord histórico comparado a todos los septiembres en los últimos 20 años. Sí hemos tenido un récord en el mes de agosto, ¿no? Pero una volatilidad tremenda, pero una rentabilidad, diría, tremenda. Cuando vemos en esta lámina lo que reporta ADM a sus inversionistas cada 3 meses, vemos algo muy similar, donde el margen de molienda se mantiene entre 75 y $85, o 70 y 80. En Europa, 40 a 50, Brasil, 25 a 40. Y Argentina, les digo Argentina porque Argentina es el mayor exportador de pasta y aceite del mundo. En Argentina, desde el 18 de julio no tenía mucha utilidad, tenía un margen de $5 positivo, 5 negativo, lo que significa para Argentina que comiencen a reducir la molienda. El gobierno ha tomado una política muy agresiva contra el productor y contra la industria, lo que ha causado problemas y una falta de abastecimiento de materia prima en el mundo, lo cual ha creado un incremento en las bases de la pasta de soya. Ahora entiendo que la política ha cambiado un poco, han hecho una política monetaria que favorece al productor y hemos tenido un poco más de liquidez en Argentina. La China es muy interesante. La China, las empresas principales, las grandes, cuando no tienen margen, dejan de moler, pero la China, cuando uno trabaja con las empresas estatales, con margen positivo, negativo, no les importa. Ellos continúan moliendo, continúan comprando.
Me disculpan, voy a tomar un poco de agua porque estoy con la garganta mal. Bueno, un tequila sería mejor para la garganta, ¿no? Bueno, un dato interesante también que lo publica ADM, que esto salió de nuevo a mediados de julio. Ellos ya estimaban que la producción de soya, un 20% del maíz y un 21% de la soya ya fue comercializada, y nos damos cuenta también que 44% de la soya de Estados Unidos para el próximo año ya fue vendida por los reportes que tenemos del USDA. Entonces, los países están comprometiéndose por adelantado mucho más agresivamente que lo hacían los otros años. Un dato relativamente interesante. Bueno, hablemos un poco de el sector de molienda o de los aceiteros. Ese sector de convertir, o la industria de convertir el grano de soya en pasta y aceite, es una industria muy compleja, requiere un flujo de caja, un flujo de caja muy, muy alto, y también requiere una inversión en instalaciones y varios insumos. Uno de los insumos principales es el gas natural. Y aquí viene el tema interesante. Esta lámina nos muestra el precio del gas natural en Estados Unidos y lo compara con el precio del gas natural en Europa. Nos damos cuenta que en Estados Unidos el precio del gas natural ha incrementado en 146%. Ahí está equivocado, 146. Y el precio del gas natural en Europa ha aumentado casi 10 veces o ha incrementado 994%. Estuve en un viaje recientemente hablando con la gente de Cargill y con diferentes personas de la industria, y ellos están, optando por reducir su molienda en Europa, o algunos se cuestionan, empresas locales se cuestionan si van a tener suficiente gas natural en el invierno para poder moler. En caso de que tengan alguna dificultad y que no puedan moler, la pregunta es, ¿de dónde sale esa proteína? Europa produce 31 millones de toneladas de pasta de soya. ¿Qué pasa si tienen que importar 3 millones de toneladas más? ¿De dónde sale? Estados Unidos exporta 12.5 millones de toneladas de pasta. ¿De dónde salen esas 3 adicionales? Y ese es un riesgo muy alto, no solamente para muchos países importadores, pero también para México y Latinoamérica. El aceite es muy similar. Son 18 millones de toneladas de producción de aceite. ¿Qué hacemos con 2, 3 millones de toneladas? ¿De dónde sacamos ese aceite para poder abastecer a los europeos? Lamentablemente, sabemos muy bien que en Estados Unidos estamos importando aceite, no estamos exportando. Bueno, otro tema, y voy a ser muy rápido, hablaremos de la China. La China tiene noticias que a veces nos impresionan, es muy interesante. Siempre escuchamos noticias negativas del mayor importador del mundo, y yo me pregunto, nunca vamos a escuchar a los chinos decir que nos falta materia prima y que tenemos que comprar, porque no tiene sentido, no sería algo que ellos harían. Pero la China ha tenido una demanda muy constante en su molienda en los últimos años. Se estima que van a moler 92.5 millones de toneladas de soya, y también vemos que en la demanda de pastas consumen 73 millones de toneladas. Ha sido muy constante ese crecimiento, esa demanda se ha mantenido durante el tiempo sin ningún cambio significativo, a pesar de todas las noticias negativas que escuchamos de la China. Esta información viene de Oil World, es un experto en Hamburgo de la familia Mill, quien ha estado en el negocio por más de 75 años. Son expertos en el negocio. En la parte de aceites, de la misma manera, el consumo interno de China se mantiene. Inclusive en aceites ha incrementado la demanda de aceite de soya en la China, porque han consumido, por temas de abastecimiento y de precio, un poquito menos de girasol, menos canola y menos aceite de palma. Pero de tal manera, cuando hablamos de la China, hay que preguntar un poco más. La China tiene una política muy interesante donde ellos acopian materia prima, y el Estado, por medio de su empresa que se llama Sinograin, acumulan inventarios, los tienen almacenados, y cuando ven una falta de abastecimiento en el mercado internacional, sueltan los inventarios al mercado. De tal manera vemos una fluctuación en las importaciones, y el mundo se asusta cuando dice la China está dejando de importar. No, la China está consumiendo lo que ellos consumen y están abasteciendo con los inventarios que ya compraron. Cuando venga la próxima cosecha, la próxima ventana de exportación de Brasil o de Argentina, ellos van a reabastecerse y hacer lo mismo. Entonces, es una política que les ha funcionado honestamente muy bien. Precios relativos. Bueno,
Esta gráfica normaliza el precio de varios commodities al 100% hace un año, básicamente desde el 26 de septiembre del año pasado, y vemos esa evolución en porcentajes y vemos que el precio del arroz está arriba un 30%, el precio del maíz ha subido un 28%, con mucha volatilidad en el medio por diferentes razones. El precio del trigo ha subido un 20%, el precio del trigo ha llegado a subir, si no me equivoco, hasta 160 o casi, 160%. Cuando vemos el precio del grano de soya y el café, 12 y 11%. Y vemos otros granos forrajeros como la cebada, que está en un 3% de incremento, no mucho. Mucha volatilidad, pero entre todo y todo en el año no tenemos tanta volatilidad como se esperaba originalmente. Otra gráfica aquí, el azúcar está bajo 5%. Bueno, ¿qué hacemos con los aceites vegetales y energía? Gráfica muy similar, tenemos el precio del aceite de soya ha aumentado un 21%, el precio de la canola 17%. De nuevo, derivado en gran parte por las políticas internas para el consumo de energías renovables en Estados Unidos, que han llevado a un incremento en la demanda, expandiendo el margen de molienda, incentivando la producción de aceites, pero todavía no es suficiente para abastecer esa demanda. Vemos aquí que el West Texas Intermediate, que es el petróleo, ha subido un 17%, y cuando vemos el aceite de girasol ha bajado un 10%, y el aceite de coco ha bajado un 15%, y el aceite de palma, que es el mayor aceite en volúmenes que tenemos en el mundo, ha bajado aproximadamente un 25%. Ahora, yo menciono aquí el precio del petróleo. ¿Por qué lo menciono? Porque el precio del petróleo tiene una conexión muy interesante con el precio de la soya. Yo diría el precio del diésel. En Estados Unidos, en Indonesia, en Europa, hay muchas empresas que tienen la capacidad de convertir ese aceite vegetal en un biodiesel. Y eso les está generando un lucro, porque el precio del diésel en Estados Unidos ha subido un 49% en el año, y el aceite de soya ha subido solamente 20% del año. Ese diferencial es el diferencial que les ayuda a nuestras empresas como un ADM, un Cargill, que tiene la capacidad de convertir el aceite vegetal en una energía renovable, tiene una rentabilidad más interesante, incentivando la molienda, incentivando la producción de pasta de soya, de tal manera ayudando a la industria a tener una proteína más competitiva en relación a otros ingredientes. Bueno, hay varios puntos que podemos tocar y no sé, bueno, tenemos todavía 14 minutos, hay tiempo para un Q&A. Una de las preguntas, y me disculpo que esté en inglés, pero ¿qué es lo que se viene? ¿No? ¿Qué es lo que podemos esperar en términos de volatilidad? Y yo diría que aunque tengamos precios más bajos ahora, tenemos una volatilidad muy grande de varios puntos de vista. Como dijimos, la producción de Brasil es cuestionable. Cuando hablamos del tema políticas y políticas macroeconómicas, la situación en Brasil es muy complicada. Cuando hablamos la situación geopolítica es todavía más complicada. Entonces, creo que la volatilidad está aquí para quedarse. Y es muy importante tener eso en mente, porque una cosa es hablar de precios ahora, pero ¿qué tal si los precios suben un 50%, 60%? Tenemos la capacidad como empresas de poder tener el flujo de caja disponible para poder comprar esa materia prima, y si fuera el caso, podemos hacerlo con las tasas de interés subiendo hoy en día. Una recomendación que me dio un amigo mío, me dijo: tienen que estar ahorita hablando con los bancos, tienen que estar almorzando con los bancos constantemente, porque esas líneas de crédito puede ser que las necesiten, y quién sabe, hoy día no la vemos, pero lo podemos ver en el futuro. El tipo de cambio impacta muchísimo. México ha tenido, diría, un cambio relativamente constante, no ha tenido mucha volatilidad, pero nos damos cuenta que la Unión Europea, Inglaterra, Japón han tenido un impacto significativo debido al cambio. La fortaleza del dólar, de alguna forma u otra, atrae capitales y evidentemente ayuda a que el precio de los commodities bajen, pero no tenemos una buena lectura sobre qué es lo que pasaría con el tipo de cambio, y no podemos asumir que se va a mantener constante todo el tiempo. La otra pregunta: con todo el riesgo y la volatilidad que tenemos en la mesa,
amigos de la industria se cuestionan y dicen, estamos recibiendo suficientes ganancias, estamos ganando lo suficiente por el riesgo que estamos tomando en este negocio, ya sea riesgo de producción, riesgo de proceso, riesgo de materias primas, el riesgo de que te pague o no te pague un cliente. Estamos ganando suficiente. Yo sé que nos ha ido bien a todos en los últimos año y medio, pero por alguna razón, ¿sabemos por qué nos fue bien? Tenemos que entender eso muy bien, porque cuando nos vaya mal tenemos que estar preparados y tenemos que saber por qué. Deberíamos estar largos, deberíamos estar comprando, que los precios están cayendo, o deberíamos estar comprando muy poco. ¿Cómo manejamos el riesgo? Como dijo un amigo mío ayer, hacer algo o no hacer nada es tomar riesgo. Así que tenemos que entender dónde estamos. No tenemos que ser los héroes y tomar posiciones gigantescas en el mercado, porque la verdad leer el futuro hoy día es muy difícil. Nuestro foco es producir animales, producir avicultura, porcicultura, inclusive acuacultura en algunas partes de México, y nuestro foco debería ser en esas eficiencias, no en tomar posiciones especulativas del mercado, ¿no? Y pedir ayuda. Como asociación estamos aquí para ayudarlos por medios de Previtep en lo que necesiten. Yo no soy experto en nada, lamentablemente, pero tenemos amigos, tenemos gente que son expertos en la materia y podemos fácilmente apoyarlos en lo que necesiten. Les agradezco muchísimo. No sé si hay alguna pregunta, pero creo que estoy 10, 15 minutos. Me apuré un poco porque estoy con la garganta un poco mal, así que me disculpan. Gracias. Bueno, pues no sé si todo el mundo se dio cuenta en el numerito que estaba abajo a la izquierda. Fue 1, 2, 3, 150, 160 láminas. Nos pasó a una velocidad vertiginosa. Aquí, Carlos, gracias por esa agilidad, por la información que nos sitúa dónde estamos. Y bueno, al igual que en la ocasión anterior, les pediría si nos hicieran el favor de hacer alguna pregunta, que lo hicieran nuevamente por la misma plataforma para aprovechar la presencia de Carlos, que por cierto, insisto, fue una cantidad que solo tú manejas esa velocidad de información, pero se agradece muchísimo. Ya tenemos algunas preguntas que me gustaría que proyectaran en lo que otros van votando y anotando. La primera que viene dice así: ¿qué tantos recursos demanda la producción de una tonelada de soya? Hablando de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿cuánta agua, cuánto diésel? Y sabemos que hay una campaña muy importante en USEC acerca de la sustentabilidad de la producción de soya en los Estados Unidos, pero la pregunta es precisa: ¿cuánto demanda? No la tengo. ¿Pero qué nos puedes hablar de estos temas? Sí, se las debo. Evidentemente, es algo que se les da mucho seguimiento, no tanto en número absoluto, pero en el progreso sobre el tiempo, ¿no? Y evidentemente tenemos una trayectoria que en el tema de sustentabilidad, que ha sido un tema muy importante, donde la industria de productores de soya de Estados Unidos han sido muy proactivos en medir su progreso durante el tiempo, ¿no? Y poder informarlo de tal manera. Reducción en el uso del agua, ¿no? En los rendimientos y en varios aspectos de sustentabilidad para poder informar el progreso que tenemos. Porque generalmente en el sector agrícola siempre somos los culpables, ¿no? Entonces, ellos han sido muy proactivos, la industria ha sido muy proactiva en documentar esos números, los tenemos. Honestamente, sé que varían por estado, ¿no? Pero no tengo ese número a mano para poder compartirlo. Evidentemente no utilizamos irrigación en Estados Unidos, mucha de la producción es sin irrigación, o sea que es prácticamente toda. Así es, sin irrigación, así es. Eso es muy importante porque al respecto de la pregunta del uso de recursos, el que el agua venga de los deshielos del invierno y que alimente la humedad de la tierra hace que esa agua de todas maneras se va a perder. Entonces no es un consumo a un agua disponible para otros usos. Y estoy en el entendido que la USEC ofrece certificados de huella de carbono, de huella hídrica, para cuando algunos consumidores quieren sustentarlo en comparación a otras fuentes. ¿Es correcto? No, así es. Inclusive estuvimos en Europa hace unas, ¿qué te voy a decir? Hace unas 2 meses. Y en Europa están comenzando a comprar la carne
la proteína, ¿no? Con midiendo la huella de carbono. O sea, básicamente diciendo tu pollo, ¿cuál fue la huella de carbono de tu pollo? ¿No? ¿Y qué materia prima utilizaste? Evidentemente, cuando comparamos en Europa la pasta de soya de Estados Unidos con la brasilera, y uno mide todos los cálculos, incluyendo la deforestación, el impacto de deforestación que se llama land to use en el Brasil, calificamos muy bien, porque en Estados Unidos no tenemos deforestación, estamos reforestando, no estamos deforestando, estamos reforestando, estamos creciendo, nuestros bosques, de tal manera que tenemos un beneficio. En Europa se utiliza mucho ese cálculo, ¿no? Imagino que en algún momento en nuestros países eso irá a llegar en algún momento, ¿no? Y tener esa huella de carbono y poder demostrarla es muy importante, y es bueno prepararse anticipadamente. Sí, se reconoce que el uso de la tecnología ha venido siendo impulsada por la agricultura de soya en los Estados Unidos. Así. Y yo diría que México tiene un beneficio porque su soya viene de Estados Unidos y el transporte es muy eficiente. Así. Entonces, esa huella de carbono aplicaría muy similarmente a la producción avícola y porcícola de México. Estados Unidos y México. Muy bien, vamos adelantando. Viene aquí una pregunta hay un par con 8 votos. Voy a leer primero la segunda que tenía un rato esperando y dice, ¿cómo cree que afecte el conflicto de Rusia para los commodities en general si se prolonga más allá del inicio del 2023, que con las noticias de estos últimos días, pues parece que se va a prolongar? No, el impacto ha sido y será significativo, ¿no? Creo que en los números no tengo el de trigo, pero el de maíz, evidentemente el Mar Negro y Rusia representan una exportación muy importante, si no me equivoco, 1/3 de las exportaciones combinadas de maíz y de trigo en una escala global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa producción? No solamente los inventarios que hay ahora en el país, que están intentando sacarlos y se escuchan las noticias que están saliendo, pero con todo el riesgo, si tú eres un productor, digamos, vas a invertir, vas a plantar, cuánto vas a plantar y dónde, ¿no? Y vas a poder recuperar tu inversión. Entonces, hay muchas preguntas. Lamentablemente no hay respuesta, pero el impacto es significativo. Y en Bunge, cuando yo estaba en Bunge, veíamos el Mar Negro como la próxima frontera de oportunidades y de crecimiento, ¿no? Lamentablemente ya no es oportunidad. Ya no es. Muy bien, podemos poner las preguntas en general. Había otra empatada que dice así: ¿cómo ve el mercado de maíz y trigo, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, en los años venideros? Bueno, el maíz y el trigo están muy bien relacionados porque en muchas partes del mundo utilizamos el trigo forrajero para el alimento, ¿no? Como mostré en la gráfica, estamos en una situación, yo diría, crítica en soya y en maíz, particularmente en el tema de inventarios. Estados Unidos no está en una posición que tenemos inventarios excesivos para abastecer el mundo, no tenemos los mercados tradicionales y estamos dependiendo cada vez más de esa producción de Sudamérica, de esas 125 millones de toneladas del Brasil. Y contamos con esa producción. En caso de que eso no sea el caso, de que eso no se produzca, evidentemente tenemos una situación muy complicada, ¿no? Entonces yo veo una situación extremadamente volátil en los próximos, ¿qué te voy a decir? 12 a 24 meses, ¿no? Y no sé para qué lado, honestamente, porque hay tantas cosas, no solamente macroeconómicas, pero climáticas que están afectando al mercado. Entonces me encantaría tener la bolita de cristal y decirte, aquí se va, aquí se viene, pero lamentablemente hay mucho riesgo en la mesa, ¿no? Y de nuevo, el cuestionamiento sería, ¿estamos siendo suficientemente compensados por el riesgo que estamos tomando en este negocio? ¿No? Bueno, afortunadamente en los últimos años hemos visto más una realidad. Las grandes producciones que se han venido dando en Brasil y en Argentina para compensar estas demandas de mercado, y lo que hace años era una promesa, ya es un hecho que América es el continente que surte al mundo de granos y soya, y la esperanza al respecto viene del crecimiento adicional que se pueda dar en Sudamérica, entiendo. Bien, dice ahora, tiene que ver con la anterior que hablamos, nuevamente dice, con la exigencia de disminuir la huella de carbono en los procesos, ¿la pasta de soya es una opción viable? Sí, bueno, la pasta de soya es una de las soluciones proteicas de las pocas que tenemos para poder alimentar el mundo, ¿no? Entonces,
Nosotros tenemos una plataforma donde sí hacemos unos esfuerzos, ¿no? Para ser más sustentables, pero somos solamente parte de una cadena mucho más grande, ¿no? A mí me molesta mucho cuando mi hijo deja la leche afuera, la saca del refrigerador, se sirve y la deja en la noche. Yo me levanto en la mañana y veo la leche ahí, ¿no? Y digo, ese producto que ya fue transportado, procesado, fue producido y alguien lo deja en la noche para tener que tirarlo el próximo día, es el peor desperdicio que tenemos, ¿no? Al punto que hoy es que somos una cadena, ¿no? Tanto el productor, el consumidor, ¿no? Y el productor avícola y porcícola. Como dije antes, una eficiencia, la capacidad de poder mejorar tu conversión de alimento con un kilo de carne, ¿no? Esa eficiencia, sí, es un apoyo a la sustentabilidad, es parte del proceso, ¿no? En poder manejar tus aguas, ¿no? En poder hacer cosas que son rentables y que son sustentables al mismo tiempo, que es la llave de lo que tenemos que hacer. Bueno, entiendo que la pregunta parte de qué tan sustentable es el tema de la soya, que bueno, ya lo mencionaste acerca de el uso de bosques, pero y luego en la producción de pasta, que es por la extracción del aceite, lo que sí dices es que pues la sustentabilidad hay que dársela a nosotros porque es la fuente de proteína y entiendo finalmente que en la cadena de sustentabilidad la parte del desaprovechamiento de alimentos tiene un impacto más fuerte en la huella de carbono que casi que el proceso. Así es. Muy bien, empezando a elegir, porque ya son las 7 y la gente no tuvo coffee break, pero tranquilitos, ahorita vamos a salir a un brindis, un canapé, hay unos vinitos, unos minutos más para aprovechar la presencia aquí de Carlos. Dicen así, ¿hay alguna materia prima que se vea como alternativa en lugar de la soya? Bueno, está la Sí, canola. no, excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, como ustedes saben, hay varias materias primas dentro de la ración animal que contribuyen, que tienen una fuente proteica que es importante. Y también tenemos los aminoácidos sintéticos que de alguna forma u otra compiten con la pasta de soya. Es difícil reemplazarla, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente y lo que se escucha es esa producción de concentrados de proteína, ¿no? Para producir esa hamburguesa completamente vegetal, esas famosas Beyond Meat y todas esas fuentes que es un mercado interesante, pero lamentablemente, y lo he dicho varias veces, que es un mercado donde nuestros mercados no tienen el lujo de pagar 10 veces más por un kilo de esa hamburguesa que lo que pagamos por un kilo de pollo, ¿no? Entonces sí, hay fuentes alternativas que están intentando hacer un bypass en la industria, que están viendo otras alternativas, pero lamentablemente de un punto de vista de eficiencia, de precio, inclusive de sustentabilidad, no han llegado a poder reemplazar lo que es la pasta de soya, no han llegado a reemplazar lo que es la producción avícola, porcícola, ¿no? Y hacerlo de una forma competitiva. Ahora, evidentemente hay países que tienen la capacidad y el lujo, ¿no? De poder hacerlo, bueno, y están dentro de su derecho, ¿no? Sí, es como la maravilla natural, ahora la queremos complicar. Si la naturaleza nos dio la soya, el frijol soya tan generoso en sus ingredientes, es como el huevo. O sea, el huevo es barato, natural y sencillo y luego lo queremos reemplazar. Estamos no yendo con lo natural y volviendo a las bases. Por ahora, nada sustituye a la maravillosa soya natural. Bien, ya, bueno, el tema de Rusia y Ucrania, creo que ya lo hablamos más de una vez. ¿Cómo ves los precios de maíz, soya para corto plazo, 2023? ¿A cómo estamos? ¿Qué proyección ves? Yo no veo una proyección clara para poder decirles aquí cuál es la bolita de cristal de nuevo, ¿no? Es imposible decirte eso es lo que va a pasar con el precio. Como dije antes, lo que yo veo es una volatilidad extrema, ¿no? Un riesgo muy alto y depende mucho de lo que tenemos que darle seguimiento y es el clima en el Brasil. Ahorita, si vamos a ver algo en los próximos 6 a 12 meses, es los próximos 6 meses Brasil y el clima es lo fundamental, ¿no? Aparte de eso, no hay otra cosa, quién sabe, tan importante en perspectiva de producción que sea el clima brasilero. Vi una pregunta ahí que me interesó y decía, hablaba un poquito sobre la soya de Estados Unidos contra la brasilera o la pasta de soya. Una pregunta interesante, no sé quién la hizo, ¿no? Y
me hicieron otra pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿No? Y la verdad que no se puede decir que uno es mejor o uno es peor, son diferentes, tienen perfiles diferentes y depende de la necesidad del cliente, ¿no? Esa adopción de una pasta de diferentes orígenes depende de lo que uno necesita. En Estados Unidos tenemos la capacidad, por suerte, de poder producir un grano de soya. Podemos cosecharlo en situaciones de temperaturas bajas, humedades bajas, y poder preservar y almacenar ese grano en un invierno, en un Nebraska, un Dakota del Sur, que es casi una congeladora por todo el invierno, ¿no? Que es un beneficio. Otros países que están más cerca a la línea del Ecuador no tienen esos beneficios por la situación climática. En Brasil, en Mato Grosso, donde yo trabajé, cosechábamos soya en 18%, tenemos que secarla y como ustedes saben, secar el producto es complicado, ¿no? Es un producto muy bueno, lamentablemente. Ahí el nutricionista tiene que hacer sus cálculos y ver la digestibilidad del producto. Una cosa es tener una proteína, la otra es cuánto de esa proteína podemos utilizar, ¿no? Entonces, pero sí, hoy en día yo diría que todos los países tienen que contribuir porque no estamos en una situación de competir de un punto de vista de calidad. Tenemos que ayudar a producir más en todos los lugares donde sea posible porque el mundo lo necesita. Correcto, gracias. ¿Me puedes poner la lista para... habla así directamente. ¿Considera que podemos ver una disminución en el futuro de la pasta de soya con la nueva cosecha que viene 2022-2023? ¿Así lo menciona? Una disminución en el futuro. ¿Puede bajar el precio? ¿Puede bajar el precio? Sí, puede bajar el precio. Asumiendo que todo se mantiene constante, vamos a decir que ahorita nada, no tenemos ningún cambio y lo único que tenemos es el abastecimiento del mercado doméstico de aceites de Estados Unidos. Como dije en mi presentación, Estados Unidos va a estar en una situación donde exportamos 12.5 millones de toneladas y probablemente vamos a tener que exportar 20 a 22 millones de toneladas de pasta de soya. ¿Ok? Y eso es derivado de los incentivos que tenemos por el aceite. De tal manera que estamos en una situación donde tenemos la pasta de soya va a tener que encontrar su precio en el mercado, encontrar su inclusión en las especies que trabajamos, pero también especies que no son tan comunes, tanto como mascotas o posiblemente leche. Tenemos que encontrar algún lugar en las raciones y lo vamos a hacer por medio de precio. Entonces, en términos relativos, no en términos absolutos, pero en términos relativos, la pasta de soya va a ser más barata. Sí, eso entiendo, la de gran alta demanda de aceites generará oferta de pasta de soya y eso promete un mejor precio. Y bueno, como última pregunta, aquí nos preguntan, ¿qué tanto rivaliza China con México en la soya como competencia para afectar la demanda y el precio? Yo preguntaría adicional al respecto, ¿China compra frijol soya o pasta de soya? ¿Y cuál de estos es el que rivalizaría o competiría con las demandas mexicanas que dependemos al 90 y mucho por ciento de las importaciones? Claro. No, excelente pregunta. China compra grano de soya, no compra pasta de soya. Dentro de sus políticas no dejan la importación de pasta de soya, ¿no? Y México de tal manera también importa grano de soya, pero México tiene mercado abierto. O sea, en México uno puede importar pasta de soya sin problema y México importa 1 millón y tantos de pasta de soya. Compiten evidentemente en la materia prima, en el grano de soya, ¿no? Eso para mí está claro. Lo que yo recomendaría es, si hablamos de grano de soya, yo recomendaría ver cuánto está comprando la China anticipadamente, ¿no? Como ya te dije, de las exportaciones que tenemos, China ya ya está 44% ya está comprometido, ¿no? Y evidentemente México no se ha comprometido todavía tanto en el grano de soya, no se ha comprometido tanto porque probablemente el crusher local, el Ajitza, Ragasa, ADM, ellos todavía no han visto la demanda, de tal manera, hasta no tener la demanda, no han comprado, ¿no? Pero eso puede causar un pequeño problema si China se compromete anticipadamente al frente del resto de los mercados, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos la tendencia de ignorar a la China y sí nos impacta en el grano, y nos impacta en la pasta y nos impacta en el aceite, no cabe duda. Y nos puede impactar, como dije, en el maíz. China es uno de los productores, después de Estados Unidos, más grandes de maíz.
Evidentemente, importa muy poco, pero si tiene un desbalance de producción de un 10%, es un impacto significativo que te puede llevar el precio del maíz a, no sé, 8, Ya 9. lo vimos el año pasado. Así es. Fue tremendo. Así es. Bueno, sin más, ya pasa de las 7 p.m. Les pido un caluroso aplauso de reconocimiento a la participación de Carlos. Gracias. Muchas gracias por tu vuelta a Tepa. Y te pido, por favor, a ver si puedes pasar a recibir tu reconocimiento aquí al Rincón de los Castigados, por favor. Nos complace entregar como reconocimiento a nuestro ponente Carlos Salinas esta joya documental recién editada por la Unión Nacional de Avicultores, en este formidable libro con el nombre La avicultura en México, una industria de altos vuelos. Muy bien, pues con esto terminamos el programa de esta tarde en conferencias, pero sigue un Bueno, momento de con esta silencio. última plática del maestro Carlos Salinas, estamos finalizando el día financiero después de unos pequeños cambios en la agenda, pero un par de sesiones muy interesantes, un panel de discusión muy interesante en el cual pudimos escuchar acerca de los mercados y pudimos escuchar también algunos comentarios de temas políticos y temas económicos para México. Algunas perspectivas incluso de lo que esperamos para el mercado mexicano, y la verdad pues ha sido una sesión muy interesante, muy rica en comentarios, en preguntas, y agradecerles a todos los que nos han apoyado con su participación. Agradecer a los aliados comerciales que nos han apoyado en esta semana, Previtep, e invitarlos para mañana al último día, al sábado ganadero, en donde, bueno, también habrá participación de nuestro equipo de rumiantes con unas charlas bastante interesantes, y concluiremos el día con una mesa de discusión. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.